En uno de los cuadros más famosos de la historia, su autor dejó escrita una frase para la posteridad. Quizá hubiese pasado desapercibida si no tuviera un significado tan enigmático. La frase decía lo siguiente: solo pudo haber sido pintado por un hombre loco. En este nuevo episodio de Gargantúa quiero hablarte del Grito, la obra más célebre de Edvard Munch, el pintor noruego, y que todo el mundo podrá reconocer de un solo vistazo. Este cuadro ha sido motivo de debate a lo largo de la historia y sus trazos guardan tantos misterios como secretos. Edvard Munch nació en el siglo XIX y vivió en un periodo muy complicado con ambas guerras mundiales para su país, Noruega. Se enmarca dentro del expresionismo y casi todas sus obras fueron realizadas en Alemania y Francia. Pero quizá estos datos no sean relevantes en su biografía para definir al creador del Grito. No obstante, se le recuerda como un pintor triste y melancólico, y así lo reflejó en sus cuadros. Quiero recordar algunas anécdotas de interés sobre su vida antes de hablaros del asunto central de este episodio, y es que Edvard perdió a su madre y hermana por la misma enfermedad. Además, el pintor estuvo ingresado en un manicomio durante un tiempo, y la soledad que sufrió contribuyó a la importancia de sus obras. Pero centrémonos en el Grito, ese cuadro que a todo el mundo llama la atención, porque fomenta el miedo y la sorpresa a partes iguales. En él podemos ver a una persona en primer plano gritar con sus manos apoyadas en los oídos. Para entender mejor la obra, podemos recordar las propias palabras del pintor acerca de lo que había creado. Paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso. De repente, el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla, muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Quizá llevado por la influencia de Van Gogh, el pintor noruego quiso llevar más allá las emociones y los sentimientos, la mayoría de ellos sobre el sufrimiento y la melancolía. El Grito es una pintura que muestra, además de la figura principal, un cielo enrojecido al fondo, un puente y dos personas que van alejándose desde la izquierda. No muestra nada en claro, sino más bien un terror psicológico que pudo atormentar a su creador, una expresión del alma llevada a la pintura para que pudiéramos ver cómo se sentía. El Grito es una voz hacia el interior más puro del artista. Además de los detalles ya referidos, todas las líneas del cuadro aportan una atmósfera sinuosa y llena de agitación o dinamismo. Sus colores tienen muchos contrastes y el resultado de todos los elementos parecen decirnos que algo horrible está a punto de ocurrir. Como ya os he comentado antes, el cuadro guarda para sí un misterio relativo a una enigmática frase. Este cuadro solo pudo haber sido pintado por un loco. Las palabras grabadas no son fáciles de observar y fueron descubiertas en el cuadro por primera vez después de 10 años tras su creación. En ese momento pensaron que alguien descontento por la pintura de Munch podría haber sido el autor de aquella frase, pero ahora sabemos, tras estudios y análisis de infrarrojos, que las palabras fueron escritas en algún momento inmediato antes o después de 1895, solo 2 años después de que se pintara. Esto indica, por tanto, que fue el propio Munch quien escribió tal frase. Se ha estudiado letra a letra y comparado con el trazo escrito del pintor noruego. Todo encaja. Edvard escribió, de forma irónica, en su propio cuadro, una frase para la posteridad. Según los guardadores del museo donde se encuentra el Grito, no hay lugar a dudas.
Debo confesaros que yo mismo me vi hace años delante del cuadro y es impresionante. Aún recuerdo perfectamente cómo me sentí al verlo. Tiene algo muy diferente a otras obras pictóricas. No tanto pude admirar sus trazos, líneas y colores como la expresión y emociones que transmite. El pintor noruego logró su cometido de diseccionar el alma de las figuras que creaba. Es algo complicado de entender, pero es como si las pinturas pudieran hablar por sí solas para decirnos cómo se sienten en ese momento. Hay otros misterios y leyendas sobre el grito, pero quizá las trate en otro futuro episodio. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por escucharme y te invito a suscribirte al podcast porque así me ayudas a seguir creciendo. Hasta el próximo episodio, navegantes.